Hola chicos, buenos días. Este es el video correspondiente a la clase 8 del 18 de noviembre del 2020. El material que ustedes van a encontrar para esta clase es el notebook que se llama clase 8 FB, una carpeta que se llama clase 8, que esto tiene la literatura correspondiente a esta clase. Esto lo van a encontrar como archivo comprimido en Classroom. En GitHub no voy a subir esta carpeta, pero ustedes lo tienen en la carpeta comprimida que nosotros tenemos. Creo que nunca lo menciono y lo doy por hecho, entonces les voy a decir en dónde está eso. Está, por supuesto, en nuestro Classroom. Aquí nosotros tenemos nuestra carpeta compartida del grupo y hay una sección que se llama literatura y aquí es donde yo he estado subiendo la literatura correspondiente a cada una de las clases. En algunas clases no hubo literatura, pero bueno, no importa. Aquí está la literatura para cada clase. Ok, entonces esto sí lo van a encontrar en la carpeta comprimida que además se sube en el Classroom como material de cada clase. Está el notebook, esto no lo deberían de tener ustedes y tampoco yo. Es una imagen que se va a generar cuando ejecutemos el notebook. Este archivo comprimido contiene los datos que vamos a usar para esta clase y esta es una imagen que nosotros desplegamos dentro de nuestro notebook. Entonces, este es el material que ustedes pueden encontrar en Classroom y también lo pueden encontrar en GitHub. Ok. Entonces, nos vamos a nuestro notebook de la clase 8. Y bueno, aquí vamos a recordar que en el aprendizaje supervisado, o bueno, supervised learning, disculpen si se oye mi perrito, se emociona. Pero bueno, en supervised learning básicamente tenemos dos tipos de tareas, que es la clasificación y la regresión. Y bueno, para una clasificación se aproxima una función que va de las variables de entrada x, es decir, nuestras variables independientes, a nuestras variables objetivo y. En este caso, las variables objetivo y son discretas y, bueno, en general, a lo que llamamos una variable categórica es una variable que puede tomar uno de un número limitado de valores. Ahora, por el otro lado, tenemos la regresión. En este caso, lo que se quiere es aproximar una función de mapeo de las variables de entrada x a una variable objetivo continua y. Entonces, vemos que en parte esto es lo que define la diferencia entre un problema de clasificación, en donde las variables objetivos son discretas, y un problema de regresión, en donde las variables objetivo son continuas. Nosotros ya hicimos un problema de regresión en las clases pasadas, cuando hemos estado trabajando con la base de datos de diabetes, en donde nuestra salida y, nuestra variable objetivo, es un número continuo entre ciertos valores que nos indica el nivel de progreso de la enfermedad. Ahora, en este caso, nosotros vamos a hacer un problema de clasificación. Ok. Entonces, en la clasificación se requiere que las muestras se clasifiquen en una de dos o más clases. Cuando tenemos únicamente dos clases, pues este problema se le conoce como clasificación binaria. Aquí está. O clasificación de dos clases. Una clasificación puede tener puede tener variables de entrada de valor real o discreto. Es decir, la variable objetivo es discreta, pero nuestras variables de entrada pueden ser tanto discretas como continuas. Un problema con más de dos clases se denomina clasificación multiclase. Okay. Entonces, pues aquí nada más la clasificación realmente la estamos clasificando en dos tipos, ¿no? Si solamente se tienen dos clases, pues le vamos a llamar clasificación binaria. Si tenemos más de dos clases, le vamos a llamar clasificación multiclase. No tiene
no tiene mayor complejidad estas etiquetas. Ok, muy bien. Y bueno, en particular, en esta clase, nosotros vamos a trabajar con el conjunto de datos MNIST y lo que se requiere, el objetivo de este conjunto de datos es reconocer dígitos escritos a mano. Ustedes aquí tienen la referencia a uno de los artículos que se les da en la literatura. Ups. Bueno, no se encontró y esto es porque le cambié el nombre a la carpeta. Ahora se llama clase 8 y bueno, ahora no debería haber mayor problema. Entonces, qué bueno que pasó este problema. Si ustedes también lo han tenido, fíjense la ruta que estamos especificando acá, porque yo siempre le cambio el nombre a la carpeta de literatura, entonces seguramente ustedes han tenido este error, así que ya saben por qué. Tienen que especificar correctamente la ruta. Ok. Bueno, entonces este es un artículo en donde se trabaja este conjunto de datos. De hecho, este conjunto de datos lo van a encontrar en muchos lados, se usa para hacer pruebas. Entonces es un conjunto muy conocido, muy trabajado y lo van a encontrar seguramente cuando ustedes comiencen a trabajar con el proyecto final. Si ustedes buscan en las documentaciones oficiales de los frameworks que vayan a usar, seguramente va a haber una manera de llegar a este conjunto de datos. Pero bueno, ustedes pueden leer este artículo. Ok, bueno, antes de abordar esta imagen, yo creo que hay que conocer un poquito más de lo que vamos a hacer para que quede más claro. Bueno, MNIST viene de estas siglas en inglés, Modified National Institute of Standards and Technology Database. Y bueno, como ya dije, es un conjunto de datos que contiene imágenes y cada imagen va a tener un dígito escrito a mano. Lo que se quiere hacer es reconocer mediante un algoritmo de deep learning qué dígito está en esa imagen. Digo, para nosotros humanos eso es bastante sencillo. Usamos nuestros sensores ojos para saber la respuesta, pero ahora, ¿cómo podemos hacer que una computadora pueda interpretar a través de una imagen qué dígito se encuentra escrito ahí? Y además, un dígito escrito a mano, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como siempre, pues lo primero que hay que hacer es importar las librerías que vamos a usar, NumPy. Si ven, desde aquí ya estamos importando Keras y todos los módulos que vamos a usar de Keras. Estamos importando Matplotlib para hacer nuestras gráficas y aquí estamos importando un par de librerías que no hemos trabajado. Este par de librerías nos va a servir para extraer los datos, la base de datos que nosotros vamos a usar de este archivo comprimido. Estas son librerías de Python, que ahora que estamos aquí no recuerdo si ustedes la tienen que instalar, pero creo que no. Igual cualquier problema pues nos tienen que notificar y si no, como quiera ahorita checo si se tiene que instalar o ya lo tienen. Pero bueno, como quiera, recuerden la forma fácil para saber cómo instalar, bueno, con pip, pues es pip install y el nombre de la librería. Con Conda, pues nada más buscan el nombre de la librería, Conda, y les dirá cómo instalarlo. Bueno, muy bien. Si ya lo tienen, pues esta celda no debería darles ningún problema. Ahora vamos con la preparación de nuestros datos. Bueno, aquí en esta referencia ustedes se van a ir directo a un link en donde pueden descargar directamente la base de datos. Nosotros se los vamos a dar, va a estar en el archivo comprimido, pero bueno, a veces tienen problemas con esos archivos comprimidos en Classroom, entonces ustedes lo pueden bajar también desde aquí, ¿ok? Y bueno, este es el GitHub de Michael Nielsen. De Michael Nielsen ya hemos hablado antes. Ya tienen ustedes, de hecho, un libro de él, que justamente trata este conjunto de datos en todo su libro, pero empieza desde lo más básico, es decir, desde una red bastante sencilla, que aunque es bastante sencilla, le da bastantes buenos resultados. Y conforme va avanzando en el libro, trabaja el mismo conjunto de datos MNIST,
pero va haciendo cada vez arquitecturas más complejas. Por ejemplo, se pasa al final a una red neuronal convolucional y agregando diferentes optimizadores, etcétera. Ustedes pueden leer ese libro, ustedes ya lo tienen, se los proporcionamos cuando revisaron en el notebook de Jupyter, tal cual, en el que se enseña a usar Jupyter, entonces está en esa parte. Ok, muy bien, entonces ustedes pueden revisar el libro, es muy bonito. Yo no lo he terminado de leer, de hecho lo leí a grandes rasgos, pero digo, está bien que use el mismo conjunto de datos y vaya cambiando la arquitectura, porque se pueden hacer comparaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ok. Ahora, nuestro conjunto de datos, ya vimos que se encuentra en este archivo, el mnist.pkl.gz. Entonces, para descomprimirlo vamos a usar la librería que ya importamos JZip, en particular la función open, en donde hay que especificar el nombre del archivo, que en este caso sería pues mnist.pkl.gz, y el modo en que lo vamos a descomprimir. Aquí lo vamos a hacer en binary. Y ustedes aquí tienen la documentación de esta función, porque bueno, tiene muchos más parámetros, bueno, no muchos más, pero sí tiene más parámetros del que nosotros estamos especificando, que simplemente son estos dos, ¿no? El nombre del archivo que nosotros queremos descomprimir y en qué modo lo vamos a hacer. Aquí vienen los diferentes modos en que se puede hacer esto. Entonces, nosotros solo requerimos especificar estos dos primeros argumentos, pero aquí está la documentación para quien quiera revisarlo más a fondo. Y aquí también vamos a usar la librería que ya importamos Pickle, en particular la función load, en donde hay que especificar el nombre del archivo, file, y cómo lo vamos a decodificar. Igual, aquí ustedes tienen la documentación a esta función, ¿ok? Entonces también tienen más argumentos, nosotros solo necesitamos especificar el nombre del archivo y cómo lo estamos decodificando. Muy bien. Y bueno, aquí estamos creando una función load data que nos va a regresar ya a nuestros tres conjuntos de datos a utilizar, que es el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación para validar a nuestro modelo y nuestro conjunto de prueba para poder hacer predicciones una vez que ya tengamos entrenado el modelo. Entonces, esta es nuestra función load data. Aquí estamos usando el gzip para descomprimir nuestro archivo. Estamos usando pickle y lo que nos regresa es nuestros tres conjuntos de datos, el de entrenamiento, validación y prueba. Muy bien. Entonces, en esta celda número 2, lo único que se hizo fue definir la función y en esta celda número 3 es ejecutar esa función. Entonces, una vez ejecutada, ya vamos a tener nosotros acceso a nuestros tres conjuntos de datos que nombramos como aquí se ve, ¿no? Train data, val data y test data. Ok. Ahora, siempre es muy importante que cuando ustedes estén trabajando con bases de datos que encontraron por ahí, saber qué tipo de objeto es, cuáles son las dimensiones en caso de que sea un arreglo, cuántos elementos tiene en caso de que sea una lista o una tupla, etcétera. Entonces, lo primero que hacemos para cada uno de nuestros tres conjuntos de datos es preguntar qué tipo de objeto es. Recuerden que eso se hace con la función type de Python. Entonces es type, train data, val data y test data. Y bueno, nosotros tramposamente de antemano ya sabemos que se trata de tuplas. Es por eso que ahora estamos usando la función len, que nos va a indicar la cantidad de elementos que tiene cada una de nuestras tuplas. Si nosotros hubiéramos obtenido que el tipo de objeto para cada uno de estos conjuntos es un arreglo, pues entonces no podemos usar len, pero podemos usar en su lugar shape. Entonces esto aquí nosotros está tramposamente porque ya sabemos qué tipo de datos tienen, pero en la práctica pues ustedes primero van a tener que preguntar qué tipo de dato tienen
qué tipo de objeto, perdón, y después ya conforme a lo que tengan, pues sabrán qué pueden utilizar para saber más de ese objeto. Por supuesto, aquí nosotros le estamos dando una estructura en donde podemos, con la función print, escribir tanto un string como lo que le estamos preguntando a Python. Y bueno, entonces vemos que, como ya dije tramposamente, nuestros tres conjuntos de datos son tuplas y cada tupla tiene dos elementos. Tramposamente nosotros también ya preguntamos como de qué tipo ahora son cada uno de estos dos elementos que tiene cada tupla y resulta que son arreglos. Como son arreglos, ahora nos sirve preguntar por el shape, es decir, por sus dimensiones. Entonces, esto lo hacemos para cada una de las entradas, de cada uno de nuestros conjuntos. Entonces, recuerden que estos colchetes sirven para indexar. Entonces, y recuerden también que cuando indexamos listas, tuplas y string, se comienza desde cero. Entonces, si ustedes quieren preguntar por el primer elemento de su tupla train data, pues este está etiquetado con un 0 y el siguiente va a estar etiquetado con 1 y ya terminamos porque solamente tenemos una tupla de longitud 2. Ok, entonces esto es para el conjunto train, para el conjunto de validación y para el conjunto de prueba. Y aquí tenemos los resultados. Vemos que para el conjunto de prueba tenemos estas dimensiones en la primera entrada, que es de 50.784 y en la segunda entrada tenemos solamente 50.000. Análogamente para el conjunto de validación y de prueba, pero en la primera entrada tenemos 10.000. Ok. Vamos a ver, por supuesto, con más detalle qué nos está indicando este número y qué nos está indicando este número. Y bueno, resulta que esta primera entrada lo que nos está indicando es el número de muestras, es decir, m, y la segunda entrada nos está indicando el número de rasgos eh, o el número de características o el número de variables independientes. Aquí le voy a poner rasgos. Entonces vemos que la primera entrada para cada una de nuestras tres tuplas, train data, val data y test data, las dimensiones son de esta forma. El número de muestras que se tiene para ese conjunto, en el caso del train tenemos 50.000 y en el caso de validación y test tenemos en ambos casos 10.000. Y la segunda entrada corresponde al número de variables independientes, que en todos los casos debe ser la misma y es de 784. Ahorita vamos a ver por qué son 784. Y ahora notemos que para la segunda entrada de cada una de nuestras tuplas tenemos las dimensiones que únicamente nos indica el número de muestras que nosotros tenemos por cada uno de nuestros conjuntos. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver cómo se ven esas muestras. Entonces, aquí vamos a imprimir las características o rasgos o variables independientes desde las 150 hasta las 199 para nuestro conjunto train. Entonces, nosotros aquí estamos especificando qué conjunto es el train data. Estamos especificando qué entrada de la tupla sería la primera entrada. Estamos especificando qué muestra y aquí estamos especificando qué rasgos. Entonces, esta es la muestra, la primera muestra. Y estos son qué rasgos nosotros queremos ver de los 780 y tantos que tenemos. Y aquí estamos imprimiendo cuál es la etiqueta. Entonces, estamos usando el mismo conjunto de datos, train data. Aquí estamos accediendo a la segunda entrada de la tupla. Segunda entrada de la tupla. Aquí era la primera entrada de la tupla. Y estamos en la muestra 0. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto es lo que nosotros obtenemos. Bueno, a nosotros estamos indicando que se imprima esta string features desde el 150 hasta el 199. Por supuesto, recuerden ustedes cómo es la forma de indexar.
porque si ven ustedes, aquí nosotros estamos especificando de 150 a 200, no a 199. Y es porque en el último número siempre se le resta 1. Esto lo vimos en la primera clase cuando se dio una breve introducción a Python. Entonces, toda esta indexación sí es importante que ustedes lo tengan claro para saber por qué estamos obteniendo lo que estamos obteniendo y qué es lo que queremos obtener, ¿no? Entonces, aquí nosotros quisiéramos preguntar, ¿qué tendría que cambiar si nosotros, por ejemplo queremos ver los rasgos que hay entre los rasgos del 70 al 120 para la muestra 10, por ejemplo, en el conjunto test data? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que cambiar en este código? Bueno, ustedes háganlo como ejercicio. Pero entonces lo que nosotros estamos obteniendo aquí son los rasgos desde el 150 al 199 para nuestra muestra número 0 del conjunto de entrenamiento. Entonces vemos que solamente es un conjunto de números. Y vemos que nuestra etiqueta es un simple dígito. En este caso es el 5. Ok. Y bueno, como ya dijimos, este conjunto de datos consta de un conjunto de imágenes en donde cada imagen tiene un dígito escrito. Este arreglo que nosotros tenemos aquí es una representación de una imagen en donde cada valor sería un valor de cada píxel. Por supuesto, para nosotros es complicado que en este arreglo nosotros veamos al 5, entonces pues vamos a ponerlo en una representación que nosotros entendemos. Para eso vamos a usar esta función de la librería matplotlib, Anshow. Ya nosotros lo importamos arriba. Ustedes aquí tienen la documentación. Y entonces aquí nosotros podemos visualizar una imagen de tamaño 28 por 28. Y ustedes aquí ya pueden intuir de dónde salen nuestros 784 rasgos. ¿Por qué lo pueden intuir? Pues porque 784 es 28 por 28, que es el tamaño de nuestras imágenes, es decir, que tienen 28 píxeles por 28 píxeles. Y como cada uno de esos píxeles se va a interpretar como un rasgo o característica, pues vamos a tener 784 rasgos. Entonces vean que en el caso de las imágenes es muy común que lo que se tome como un rasgo va a ser el valor del píxel. Y pues entonces aquí ya crece muchísimo el número de variables independientes que podemos usar. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra imagen de 28 por 28. Aquí ya nosotros podemos ver que esto es un 5. Y aquí nos lo dice, ¿no? 5 es el dígito correspondiente a la muestra 0. Aquí nosotros podemos escoger cualquier otra muestra. La muestra 5, por ejemplo. En este caso, pues a mí me pareció un 2. Y efectivamente, 2 es el dígito correspondiente a la muestra 5. Pueden poner aquí ustedes cualquier número, cualquier, entre comillas, porque por supuesto va a depender del número de muestras que ustedes tengan en el conjunto train data. Entonces, de nuevo, ustedes tienen que checar con cuidado qué es lo que están imprimiendo. En este caso estamos trabajando con el conjunto train. Si ustedes quieren visualizar el conjunto de validación o el conjunto test, pues entonces van a tener que cambiar esto de acá. Observen que la primera entrada de cada uno de nuestros conjuntos nos da nuestras X y la segunda entrada nos da nuestras Y. Y este segundo indexamiento, digamos, pues simplemente nos está indicando qué muestra queremos ver nosotros de el conjunto que tenemos. Recuerden que para el conjunto train data el número de muestras que tenemos es de 50,000. Entonces el valor que puede tomar index va de 0 hasta 50,000 menos 1. ¿Ok? Porque recuerden que como empezamos en 0, pues vamos a tener que restar un valor acá. Muy bien. Ok, entonces ustedes pueden, por ejemplo, pues no sé, voy a poner otro nombre aquí, perdón, otro número, la muestra 1567. Yo veo un 6 y efectivamente la etiqueta es un 6. Muy bien. Ok, ok. Y bueno,
justo para no estarnos enredando tanto con que para obtener las X es acceder a la tupla el primer valor, para obtener la Y es el segundo valor de la tupla, pues vamos a separar las X de las Y. Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Para cada uno de nuestros conjuntos de datos, la tupla, la primera entrada de la tupla ya vimos que corresponde a nuestras X, es decir, a nuestros rasgos, variables independientes o características. Entonces les vamos a asociar estos nuevos nombres. Y ya vimos que la segunda entrada de la tupla, etiquetado con un 1, pues corresponde a nuestro target. Entonces lo vamos a denotar con su correspondiente nombre. Y bueno, entonces esto nos va a facilitar el acceder a nuestras muestras. Y vamos a ver que ahora cada uno de estos objetos que creamos son arreglos, porque cada entrada de nuestra tupla era ya un arreglo de por sí, y preguntamos por el shape, que son los mismos que teníamos hace rato. Recuerden entonces, la primera entrada hace referencia al número de muestras que tenemos por cada conjunto, y en el caso de el xtrain, xval y xtest, pues la segunda entrada corresponde al número de rasgos, que ya vimos que en este caso corresponde al número de píxeles que se tiene por cada imagen. Aquí observen que entonces, pues ya es necesario que cada una de las imágenes que nosotros tengamos, pues tenga el mismo tamaño, 28 por 28 en este caso. Ahora, si nosotros imprimimos nuestro arreglo JTrain, vemos que es un arreglo que contiene dígitos. Recuerden que en este caso nuestra clasificación es para obtener un dígito dada una imagen. Entonces es por eso que nuestras salidas son los dígitos. Entonces son enteros del 0 al 9. Y bueno, nosotros en este caso tenemos que usar una representación que se llama one-hot encoding para nuestra variable target y, en donde en lugar de tener un dígito, vamos a convertir cada dígito a una representación de vector, en donde ese vector va a tener un tamaño correspondiente al número de clases que tengamos. En este caso, el número de clases que tenemos es el número de etiquetas que tenemos, que son los dígitos, por tanto vamos a tener 10 clases, del 0 al 9. Entonces, cada vector va a tener 10 entradas, todas ellas van a ser 0 menos la entrada correspondiente al dígito al cual va a ser referencia. Aquí ustedes tienen una tabla con la representación de cada uno de esos dígitos en su representación one-hot. Entonces, nuestro dígito 0 va a ser un vector en donde todas las entradas son 0 menos la primera entrada. Es decir, vamos a tener nuestros vectorcitos en donde la primera entrada se referencia al 1, la segunda al 2, la tercera la segunda al 1, la tercera al 2, la cuarta al 3, y así sucesivamente hasta el 9. Entonces, nuestro vector va a tener 10 entradas y la única entrada que va a ser 1 va a ser la correspondiente al dígito que se quiera representar. Por ejemplo, si nosotros queremos representar el 3, pues entonces la cuarta entrada es la que va a tener el 1 y todos los demás van a ser ceros. Entonces, aquí ustedes en esta tabla tienen la representación one-hot de cada uno de nuestros 10 dígitos. Ok. Y bueno, para cambiar cada uno de nuestros target, usamos I de NumPy. Entonces, si nosotros damos npi de 10, pues se va a generar un arreglo de 10 vectores. Cada vector tiene 10 entradas. Y bueno, en realidad lo que estamos viendo aquí es como una matriz de identidad, ¿no? Si damos aquí accedemos al primer elemento, pues vamos a obtener este primer vector de acá arriba. Si accedemos al segundo elemento etiquetado con 1, pues obtenemos el vector que estaría representando al dígito 1. Y bueno, aquí solamente estamos imprimiendo nuestros primeros 5 valores de nuestro conjunto JTrain, que contiene el 5, 0, 4, 1 y 9.
Esto en el X-Train, pues serían las imágenes correspondientes con un dígito escrito a mano que en la primera muestra sería un 5, en la segunda muestra sería un 0, la tercera muestra sería un 4 y así sucesivamente. Ok, entonces aquí vean que nosotros estamos usando NumPy i de 10 y lo estamos aplicando a las primeras 5 muestras. Entonces ustedes observen que el 5, pues obviamente tendría que tener un 1 en la sexta entrada, en la sexta y no en la quinta, porque recuerden que empezamos desde el 0, entonces es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Análogo para el 0, la primera entrada es la que tendría que ser 1, todos los demás son 0. Para el 4, la quinta entrada es la que debería ser 1 y bueno, así sucesivamente. Yo creo que ya se entendió la idea. Y pues entonces lo que vamos a hacer es convertir nuestro target que nosotros tenemos a manera de dígito en la representación one hot. Esto se hace para cada uno de nuestros 3 conjuntos de datos. El train, el validation y el test. Ok. Bueno, por supuesto, muy importante, observen que le estamos cambiando el nombre. Cuando antes teníamos y-train, ahora le cambiamos a train-y, para que no se confunda. Entonces, este y-train es lo que contiene en dígitos, por eso es que aquí el y-train lo que nos imprime es un dígito, pero cuando le cambiamos el nombre a train-y, pues ahora ya tiene la representación en one hot. Entonces, este ya es un vector. Entonces no se confundan con los nombres. Eso a veces pasa mucho, que ponemos el mismo nombre cuando ya hicimos un cambio en nuestros arreglos, pero luego tenemos que ser muy conscientes del orden en el que estamos ejecutando nuestras celdas porque te puede prestar muchas confusiones. Pero bueno, solo no se confundan con los nombres que estamos indicando. Y bueno, por conveniencia, nosotros ya vimos que nuestras entradas, tanto, bueno, para cada uno de nuestros 3 conjuntos son de la forma número de muestras por número de rasgos, pero por conveniencia, por cómo vamos a implementar nuestra red, lo vamos a cambiar a una representación que va a ser muestras y 28 por 28, que es el número de píxeles de alto y de ancho para cada una de nuestras imágenes. Por supuesto, aquí teníamos 784, que ya sabemos que es el resultado de este 28 por 28. Si no, nosotros, si estas dimensiones no cuadraban, pues por supuesto nosotros no podemos hacer un reshape. Pero bueno, entonces solo cambiamos las dimensiones. Ok. Y volvemos a preguntar por cada una de las dimensiones de los objetos que nosotros, los arreglos que nosotros estamos utilizando. Entonces aquí ya a manera de resumen vemos que el número de muestras o de ejemplos que nosotros estamos usando para entrenar el modelo es de 50,000, mientras que el número de validación y de prueba, el número de muestras de validación y de prueba es de 10,000 para cada uno. Y aquí ya imprimimos las dimensiones, el shape, para cada uno de nuestros arreglos, tanto las entradas como las salidas. Observen ya que aquí estamos usando el train Y, val Y y test Y, y vemos que las dimensiones ya cambiaron. En la primera entrada tenemos nuestro número de muestras y en la segunda entrada tenemos un 10. Esto es porque cambiamos la representación a one hot, que vimos que cada vector tiene dimensión 10, ¿verdad? Tiene 10 entradas. Ok. Bueno, aquí vamos a usar Network X, que ya hemos usado varias veces. Ustedes en la literatura tienen yo diría que es un libro, que es la referencia de esta librería. Es, bueno, está bastante largo, yo no lo he leído, pero es la referencia a esta librería de Network X. Trae ejemplos, tiene todos sus módulos, etc. Entonces, ahí tienen esa referencia. Nosotros hemos estado usando esta librería. Recuerden que hay que instalarla, eso ya lo hicimos en clases pasadas. Y bueno, lo que queremos ver aquí es una representación gráfica de la red neuronal que vamos a implementar. Recuerden que el número de nudos en la primera capa y en la última capa queda completamente determinado por el problema que estemos abordando. En este caso, el número de nudos en la capa de entrada pues corresponde al número de rasgos, que en este caso
como estamos tratando con imágenes, ya vimos que cada rasgo va a ser un píxel, y por tener imágenes de 28 por 28 tenemos 784 rasgos. Entonces aquí ya están superpuestas nuestros nodos. En la capa oculta, donde solo tenemos una capa oculta, tenemos 20 nodos que están representados aquí. Recuerden, el número de nodos que ustedes pongan en la capa oculta es libre, y el número de nodos de nuestra capa de salida va a corresponder al número de clases que tengamos. Entonces aquí representaría el primer nodo al 0, luego al 1, al 2, al 3 y así hasta el 9. Ok. Bueno, entonces esta es la representación que nos da Networks para la red que nosotros queremos implementar. Muy bien. Ok. Ahora ya vimos que, bueno, nosotros vamos a estar trabajando con Keras. Es bastante amigable trabajar con Keras. Y en Keras tenemos dos maneras de implementar arquitecturas, dos modos de perdón, de definir arquitecturas. Una es con sequential, el módulo sequential, que ya usamos la clase pasada. Y el segundo modo es con un API funcional. En esta clase vamos a usar esta segunda forma de implementar una red. Ustedes aquí tienen la documentación, la manera en que se implementa este tipo de redes, que no es muy diferente, simplemente se definen cada capa ajena a las siguientes, y se tiene que indicar la conexión de la capa a la que se le está aplicando. Ahorita con este ejemplo lo vemos. Entonces aquí se define la función architecture, que toma dos variables de entrada, el input shape y el num classes. Input shape pues va a ser las dimensiones de los arreglos que nosotros estemos dando de entrada. En este caso pues van a ser nuestras imágenes, y el número de clases, que ya sabemos que es 10 y corresponde a los dígitos. Entonces lo que se hace es pues primero definir nuestro input con esta función input. En ella se indica el input shape, y como ya vimos, le podemos dar un nombre a cada una de nuestras capas, y si lo omitimos se le va a dar un nombre por defecto. Pero bueno, puede ser más claro para nosotros que nosotros le demos un nombre que nos clarifique las cosas, ¿no? Como por ejemplo aquí input layer, pues queda claro todo. Ahora, como nosotros el input shape va a ser de 28 por 28, lo primero que hace nuestra red, lo primero que debería hacer es convertirla a un vector. En realidad esto ya lo teníamos porque nosotros teníamos un arreglo de 784 elementos que corresponde al producto del 28 por 28, pero para ejemplificar lo que hace Flatten, por eso es que regresamos a la representación de 28 por 28 y otra vez se va a pasar a las 784. Y bueno, lo que aquí se está haciendo es que pues nosotros sabemos que una imagen es un arreglo de píxeles. Vamos a suponer que cada cuadrito que estoy haciendo es un píxel. Entonces, cuando se usa Flatten, lo único que se hace es que esta representación se va a cambiar a un vector, en donde simplemente se va a tomar cada uno de los valores de cada píxel. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo el píxel 1, pues entonces se va a ir acá. Si acá tengo el píxel 2, se va a ir acá. Si acá tengo el píxel 3, se va a ir acá. Y así hasta terminar con nuestro último píxel. Entonces, esto es lo que hace Flatten, simplemente convertir un arreglo de varias dimensiones a un arreglo de una dimensión. Yo le digo que vectoriza, pero bueno. Y por supuesto, Flatten nos hace la vida muy sencilla porque incluso nosotros podemos meter imágenes RGB, y lo único que hace es primero meter los canales correspondientes al rojo, a continuación vendrían los del verde y después los del azul. Entonces nosotros no tendremos que hacer más cosas, simplemente usar Flatten. Y bueno, aquí lo dice, ¿no? Nuestras imágenes que son de 28 por 28 por 1 lo cambia a 784 por 1. Ok. Después lo conectamos con una capa densa
de 20 nodos. Recuerden que ya nosotros en las capas podemos indicar qué tipo de capa es, cuántos nodos le vamos a meter, cómo vamos a inicializar los pesos, que también se le conoce como kernel, cómo vamos a inicializar el bias, el nombre que le queramos dar a nuestra capa. Y en este tipo de forma de implementar esta red, hay que indicar con quién vamos a conectar esto. Esto lo estamos conectando con X, que es lo que previamente habíamos definido con el flatend. Después, nosotros estamos agregando nuestra activación, en este caso con una función sigmoid, y de nuevo hay que indicar a quién se le está aplicando esta función de activación, que es el X pasado. Y bueno, así sucesivamente agregamos ahora nuestra última capa, por tanto debe de tener tantos nodos como número de clases tengamos, en este caso 10, cómo inicializamos el kernel, cómo inicializamos el bias y a quién se le va a aplicar, a la X que tenemos anteriormente. Entonces, si ven, es muy parecido a como lo hicimos la vez pasada con Sequential, y es como una composición. Y bueno, finalmente obtenemos nuestros outputs activando con una función de activación softmax a las X pasadas, que sería a esta última capa. Y bueno, para crear nuestro modelo usamos esta función model en el que hay que indicar nuestros inputs, que son los que ya definimos acá, y nuestros outputs, que son toda esta transformación que nosotros aplicamos a nuestros inputs. Y le damos un nombre a nuestro modelo. Okay. Entonces, esta solamente es la función que nos define la arquitectura de nuestro modelo. Ahora noten que ya estamos usando una nueva función de activación, que en realidad no hemos abordado las funciones de activación, pero estamos usando una función de activación muy usada que se llama softmax. Esta función de activación es muy usada porque se usa para clasificación multiclase. Cuando ustedes tengan una clasificación binaria, es decir, en donde solamente tienen que clasificar entre dos clases, la función que se usa en la última capa es la sigmoide. Cuando tienen más de dos clases, se usa softmax. Y bueno, ustedes aquí tienen un artículo, que de nuevo no se encuentra porque no se encuentra, que le cambié el nombre a la carpeta. Entonces, en lugar de literatura, le llamé clase 8. Y ahora sí, no debería haber ningún problema. Aquí está el artículo. Bueno, el artículo yo ya lo rayoné, a ustedes no les va a salir así porque ya subí la literatura antes de hacer esto. Pero bueno, este artículo está muy, muy fácil de leer. No creo que se encuentren con algo muy complicado. Digo, ustedes que todavía no tienen más bases de Machine Learning, pero este artículo es bastante amigable. Entonces, lo que hace el artículo es recopilar varias funciones de activación, mencionan como en qué casos es útiles, por qué, aunque no ahondan tanto en la parte matemática, pero se da la recopilación de las funciones de activación más usadas en Machine Learning. Además, en la introducción, pues se da una breve introducción a Machine Learning, entonces a ustedes les podría servir, nada más para que vayan aclarando cosas y para que vayan aclarando sus dudas también. Entonces da una pequeña introducción y bueno, aquí habla de las funciones de activación. Hay varias, ya hemos trabajado con sigmoid, o al menos la hemos mencionado, hemos trabajado con tangente hiperbólica. Aquí tienen ustedes lo que ya hemos visto, que primero hacemos un modelo lineal, en el que solo se hace la combinación lineal entre los pesos y las entradas, y después se activa con una función de activación alfa, y esto es para crear un modelo no lineal. Y bueno, las funciones de activación se aplican a las capas ocultas y a la capa de salida. En las capas ocultas es, entre comillas, libre, es decir, ustedes pueden usar la función de activación que ustedes quieran. Por supuesto, va a haber ventajas o desventajas de una función en particular, de acuerdo al problema que estén tratando. Y en la capa de salida, sí es muy importante que sepan qué función de activación usar. Por ejemplo, en el caso de la clasificación, ya mencioné que cuando se tiene clasificación binaria en esta capa de salida, hay que usar una sigmoide.
Si tienen clasificación multiclase, hay que usar una función softmax. Ahí sí no hay de otra. Ok, entonces aquí hay una introducción y aquí ya viene un resumen a las principales funciones de activación que se usan en Machine Learning. Aquí tienen la función sigmoide, cómo se calcula, y algunas variantes de la función sigmoide, que, bueno, estas yo nunca las he usado y me parece que es porque se usan más para reinforcement learning. Y aquí están las gráficas de estas funciones. Bueno, esta es la ReLU, se habla más abajo de ella. Tenemos también las tangentes hiperbólicas y sus variantes. Y aquí está, la softmax function. Digo, este artículo pues sirve en cuanto a que sepan qué función de activación usar, para qué casos es útil, pero no ahonda mucho en la parte matemática. Pero bueno, no importa. Yo creo que es una muy buena introducción a las funciones de activación, entonces les recomiendo que lean este artículo. Está largo, son 20 páginas, pero como les dije, es sencillo de leer, no se van a atorar. Y bueno, esta es la expresión que nos ayuda a calcular nuestra función softmax. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, tenemos la misma expresión. Entonces se calcula la exponencial para una muestra dada y eso se divide entre la suma de las exponenciales para cada uno de las k clases que nosotros tenemos. Entonces esto se usa para calcular una distribución de probabilidad de un vector de números reales. Entonces lo que nos va a dar softmax es una probabilidad para cada una de nuestras k clases. La suma de cada una de esas probabilidades de nuestras k clases nos tiene que dar 1. Entonces, ahora sí me quisiera regresar a la imagen que teníamos al principio, porque ya le podemos entender un poquito más. Entonces, esta imagen, la verdad no me acuerdo de dónde la saqué, porque la usé desde varios cursos pasados. Entonces no la cité y cuando la busqué no la encontré, pero la encontré en los cursos que ya había dado. Pero bueno, esta imagen no es mía, no sé de quién es, pero creo que clarifica bastante las cosas. Entonces, en nuestro input lo que tenemos es nuestros 700, bueno, aquí dice 728, pero está mal. Son 784 rasgos, ¿no? Porque las imágenes son de 28 por 28. Y recuerden que lo que estamos usando como rasgo para cuando usamos imágenes son los píxeles. Entonces, como tenemos imágenes de 28 por 28, pues vamos a tener 784 píxeles que están representados en cada uno de los nodos de entrada. Después tenemos nuestras capas intermedias, aquí nada más, bueno, aquí ni siquiera hay capas intermedias, pero bueno, no importa, la idea es que podemos tener capas intermedias y el número de nodos en esas capas ocultas es libre, entre comillas. También hay algunas formas de definir cuántos nodos hay, pero ahorita nos quedamos con que es libre. Y aquí tenemos nuestra capa de salida, en donde por ser un problema de clasificación con 10 clases, pues tenemos 10 nodos. Cada uno de los nodos va a hacer referencia a uno de nuestros 10 dígitos. Aquí está, este es para el dígito 0, para el dígito 1, para el dígito 2, etc. Y lo que hace la función softmax es que nos va a dar una probabilidad por cada nodo que nos va a indicar la probabilidad de que se trate de ese dígito. En este caso, dada una imagen que nosotros ya estamos representando como el conjunto de píxeles que la definen, nos está indicando que tenemos 0.003 de probabilidad de que esa imagen contenga un 0. Tenemos el 0.012 de probabilidad de que esa imagen contenga un 1 y tenemos 0.68 de probabilidad de que esa imagen contenga un 6. Entonces lo que hace softmax es que nos da la probabilidad de que pertenezca a esa clase. Y esto, bueno, como nos da el resultado, no me acuerdo la verdad cómo nos da el resultado, si nos da tal cual la probabilidad, pero en este caso si nosotros queremos pues quedarnos con la probabilidad más alta, es decir, que nos diga a qué clase corresponde una imagen, es decir, qué dígito tiene la imagen, pues lo único que hacemos es tomar el máximo y asociarle un 1 y a todos los demás ponerle un 0. Y si se fijan, esto es ya una representación de one hot, que es como lo tenemos nosotros. Entonces, creo que esta imagen es bastante clara en cuanto a lo que se hace con softmax y la representación que nosotros le podemos dar a nuestras salidas. Ok. Bueno,
me regreso a donde estábamos. Ay, perdón. Ok, entonces lo que teníamos arriba simplemente era la función que define la arquitectura de nuestro modelo y ahora lo creamos llamando a esa función. Vean que el OneImage nosotros lo estamos especificando como el número de píxeles que tiene en el ancho y alto cada una de nuestras imágenes, que es de 28 por 28. Esto lo especificamos así, recuerden, porque estamos usando Flatten. Nosotros podríamos habernos quitado de esto y dejar la representación como ya lo teníamos, que era de 784. Y el número de clases, que es 10. Muy bien. Entonces, recuerden que es interesante, es importante visualizar nuestro modelo. Esto recuerden que lo hacen con Plot Model. Ustedes aquí tienen la documentación otra vez de Plot Model. Todos los argumentos que requiere esta función, que es el modelo del cual proviene, es decir, el modelo que nosotros queremos representar, que nosotros le llamamos MNIST Model. Si nosotros lo queremos guardar en una imagen, pues ahora, como ya ejecutamos esa celda, ya tenemos nosotros esa imagen aquí. Y bueno, entonces vemos que nos indica nuestra capa de entrada con las dimensiones que indicamos de 28 por 28. Luego está la capa Flatten, que esta representación de 28 por 28 la cambia a una representación vectorizada de 784 entradas. Después lo conectamos con una capa densa con 20 nodos. Bueno, aquí nos representa la activación, que entonces pues tiene las mismas dimensiones. Lo único que estamos haciendo es aplicando la función de activación a nuestra capa densa de 20 nodos. Esta lo conectamos con nuestra capa densa de salida, que por ser de salida, pues ya nada más tiene los 10 nodos correspondientes a nuestras 10 clases. Y de nuevo, pues aquí se especifica la activación, que ya no cambia las dimensiones porque solamente es aplicar el softmax en este caso. Y ahora, con Summary, podemos ver también un resumen del modelo que nosotros creamos. Entonces, noten que aquí pues aparece el nombre de las capas que nosotros pusimos, ¿no? Así nosotros los nombramos. Si nosotros no damos un nombre en particular, el modelo crea un nombre por defecto. Pero bueno, entonces nos indica el nombre de la capa y el tipo de la capa, las dimensiones de salida para esa capa y el número de parámetros. Entonces, pues nosotros damos de entrada nuestras imágenes de 28 por 28, las vectoriza, es decir, multiplica este 28 por 28, bueno, no los multiplica, perdón, los acomoda en un vector, y nos dan nuestras 784 entradas correspondientes, se conecta con nuestra capa densa de 20 nodos. Aquí estamos especificando la activación aparte, entonces no significa que tengamos dos capas ocultas de 20 nodos cada una, no. Es la misma capa oculta, solo que como pusimos la activación afuera, pues aquí se nota, ¿no? Y lo mismo para nuestra capa de salida. Ahora vean, en este lado nos indica el número de parámetros que tenemos. Recuerden que el número de parámetros, pues bueno, es el número de pesos y vallas que nosotros tenemos. Y recuerden que entre dos capas vamos a tener tantos pesos como el número de nodos que tengan en una capa K por el número de nodos que tengan en la capa anterior. Entonces, como en esta capa tienen 20 nodos y en la anterior tienen 784, el producto de esos son 15.680. Pero tenemos 20 nodos más, porque recuerden que además por cada nodo tenemos un bias, entonces por eso nos da los 15.700. Ustedes revisen esto con cuidado, vean que sí entienden. Yo hago mis dibujos y creo que se entiende, pero puede ser que no. Entonces ustedes verifiquen estos números y si tienen alguna duda, pues nos preguntan. Y bueno, queda más claro con números chiquitos, entonces con nuestras 10 últimas nodos y los 20 nodos que tenemos en la capa anterior, el producto de eso, que son 200, nos da el número de pesos, pero tenemos 210 porque recuerden que por cada nodo hay un bias. Entonces tenemos 10 bias que ya nos da el 210. Y en total vemos que tenemos
15.910 parámetros a entrenar. Entonces vean que crece pues bastante el número de parámetros que tenemos que entrenar cuando en otras ocasiones era muchísimo menor. No recuerdo de cuántos, pero creo que ni siquiera llegaba a miles. Y aquí es porque ya tenemos muchísimos rasgos. Y noten que es una imagen bastante pequeña, 28 por 28. A veces se usan imágenes de 64 por 64, 128 por 128, y pues ya necesitamos más capacidad de cómputo. Pero bueno, esto yo creo que no van a tener problemas de entrenarlo en su computadora, entonces no se espanten. Hay modelos que tienen millones de parámetros, varios millones de parámetros. Entonces, con 15.000 no deberían de tener problema. Y bueno, ahora vamos con el método de optimización. Ustedes aquí tienen otro artículo. Déjenme cambiar esto primero para que no nos dé un error. Entonces, tienen otro artículo. En este artículo se abordan algunos algoritmos de optimización. Algunos, los más importantes, tenemos el gradiente descendente, que es el que nosotros ya hemos revisado a grandes rasgos, y algunas variantes del gradiente descendiente, como el batch gradient descent, el stochastic gradient descent, que ya hemos mencionado, pero no hemos hablado a fondo de él, el stochastic gradient descent, el mini batch gradient descent, que básicamente hacen lo del gradient descent, solo que si tienen muchos datos, pues la convergencia se puede hacer más lenta. Entonces lo que hace es dividir esos datos en lotes, en batches, y lo va haciendo por batch. Y bueno, ahora ya podría tener sentido porque la revista que leemos cada semana se llama The Batch. Para mí tiene muchísimo sentido, pero bueno. Y además del gradient descent, este es muy interesante que lo lean. Yo creo que podría hacer un video de esto, pero en otro video para que esto no se alargue bastante, pero les podría aclarar bastantes cosas sobre la convergencia, sobre el learning rate también. Y bueno, tenemos otros algoritmos de optimización como el ADAGRAD. El ADAM debe de estar por aquí, el ADAM es muy utilizado. El RMS-Prop, que también ya hemos usado en clases pasadas. Aquí está el ADAM. Entonces aquí abordan varios algoritmos de optimización. Yo no he leído este artículo, pero me imagino que es muy útil. Lo voy a leer y voy a intentar hacerles un video de esto. Si no, ustedes también tienen el artículo y sería bueno que lo lean. Yo creo que es muy bueno. Bueno, a grandes rasgos ya hemos visto que es el Stochastic Gradient Descent. Y entonces es el que vamos a usar en esta clase. Y ahora recuerden que nosotros definimos una métrica dado el problema. La métrica que hemos estado usando es el mean squared error. Ahora, por tratarse de un problema de clasificación, vamos a usar una métrica que se llama Categorical Cross Entropy. Ustedes pueden leer más de Cross Entropy aquí, que es Wikipedia. También lo pueden encontrar muy brevemente en el libro de Deep Learning de Joshua Bengio, en la página 132. Bueno, ya cambié la página, no importa. Pero aquí ustedes tienen el link, si es que no recuerdan en dónde dejamos ese link que ya habíamos compartido, a este libro de Deep Learning de Joshua Bengio, Ian Goodfellow y Alan Kurvin. Entonces, ese lo pueden leer muy brevemente. En donde pueden ahondar más es en este libro que nos compartió uno de sus compañeros, el de Deep into Deep Learning, en la página 913, creo que sí lo dejé abierto. Sí. Aquí tienen toda una sección para entropía cruzada. Entonces, les recomiendo que lo lean. También voy a hacer lo posible por hacerles un video de esto. Pero, bueno, a grandes rasgos lo que hace Categorical Cross Entropy es comparar la distribución de las predicciones con la distribución verdadera, en donde 1 pues va a ser la probabilidad de la clase verdadera y 0 pues las otras, las demás. Muy bien. Y ahora además vamos a usar una métrica que nos va a decir la precisión de nuestra red. En este caso vamos a usar accuracy, que básicamente lo que nos dice es el número de predicciones correctas entre el número del total de predicciones que se hicieron. Ok, entonces aquí estamos definiendo nuestro loss function como categorical cross entropy y el metric function como accuracy. Nosotros lo estamos definiendo con string porque son
pues funciones que Keras ya tiene definidas. Recuerden, Keras es una API que nos permite justamente hacer redes ya de una manera mucho más sencilla porque todo está implementado. Entonces basta con que nosotros pongamos el nombre de la función que queremos usar, pero también podemos mandarla a llamar de manera diferente porque nosotros podemos especificar otras cosas. Por ejemplo, en la métrica podemos especificar, perdón, no en la métrica, en el optimizador, nosotros bien podríamos llamarlo como SGD, entre comillas, y Keras lo va a entender porque así lo nombró, Stochastic Gradient Descent. Pero si nosotros lo hacemos de esa manera, se van a tomar los valores por defecto. Y cuando lo importamos de esta manera, pues entonces nosotros tenemos la posibilidad de cambiar estos valores. Es el único, es la ventaja. Muy bien. Entonces compilamos y, bueno, más bien, ahora sí, compilamos nuestro modelo. Recuerden que en compile tienen que indicar el optimizador, la métrica, que es nuestro costo, y el accuracy. Ahora, bueno, aquí ustedes tienen la referencia a todas las funciones de pérdida que tenemos disponibles en Keras. Las pérdidas, bueno, los costos probabilísticos para la regresión, etc. Entonces aquí tienen ustedes el categorical cross entropy. Aquí viene lo que ustedes pueden especificar. Entonces recuerden, si ustedes lo llaman así, como un string, pues va a tomar los valores por defecto que ya tienen, que son los que están aquí. Si nosotros lo llamamos de esta manera, como TF, Keras, Losses, Categorical Cross Entropy, pues entonces tenemos la posibilidad de cambiar estos valores por defecto. Y bueno, aquí están los parámetros que se usan. Ok. Y bueno, en el compile no dice mucho. Como les mencionaba, la página de Keras antes era más amigable. Pero por ahí debe de venir algo del compile. Aquí. O sea, muy chafa, pero no importa. Y bueno, una vez que ya compilamos el modelo, podemos proceder a entrenarlo. Aquí vamos a usar 100 épocas. Y bueno, puede que tarde un poco. Noten que pues aquí ya tenemos muchísimas más rasgos. Son los 784 y como quiera, pues no va tan lento. Ahora, si en sus máquinas, esto va a depender, por supuesto, del poder de cómputo que ustedes tengan. Si en sus máquinas creen que esto se está alentando demasiado, les voy a dar de una vez la opción de que usen Google Colaboratory. Yo recuerdo que una vez que tienen un correo de ciencias, ya tienen Google Colaboratory. Si no, es muy sencillo que ustedes lo instalen. Entonces, le dan aquí en estos puntitos. Si ustedes no tienen el Google Colaboratory desde aquí, entonces solamente se van a más de Google Workspace y pueden buscar aquí Colaboratory. A mí me va a aparecer que ya está instalado. Si no la tienen instalada, instálenla. Y bueno, ustedes se pueden ir aquí a Google Colab. Se meten aquí en Research Google y vean, esto es lo que a ustedes les va a aparecer siempre que la tengan instalada, me parece. Entonces tienen ejemplos. Ustedes aquí pueden ver ejemplos de notebooks. En recientes, pues serán los que ustedes hayan abierto. Tiene acceso a Google Drive, esto es bastante útil. Aquí yo ya lo tengo, pero si no lo tienen en Google Drive, bueno, el proceso es que suban el archivo a Google y desde ahí lo puedan jalar, pero si no, lo pueden subir. Vean, también se puede desde GitHub. Pero bueno, si no lo pueden subir, seleccionan un archivo. Yo aquí lo tengo, le doy doble clic y es muy parecido a un notebook de Jupyter, solo que el formato cambia un poco. A mí me gusta más Jupyter porque se ve más bonito. Pero bueno, digo, la funcionalidad es la misma, que al final es lo que nos interesa. Y además aquí ya ustedes están usando no su computadora en sí misma, están usando los recursos de Google. Entonces, es una manera en que ustedes pueden hacerse la vida más sencilla. Si ven que su computadora tarda muchísimo en algunos entrenamientos, que de hecho vean,
aquí ya acabó, pero no va a tardar lo mismo para ustedes. Pero entonces lo pueden hacer desde Google Colab y la manera de usarlo es muy similar. Incluso si ustedes quieren usar GPU, se pueden ir aquí en donde dice entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución. Y aquí nos da la posibilidad de usar GPU y TPU. Ahora, si queremos ver más información, le dan en ese signo de interrogación. Aquí nos dice qué tipos de GPU están disponibles en Colab. Aquí vienen K80, T4, P4, etcétera, de NVIDIA. Cuánto tiempo nos permiten usar Colab, hasta 12 horas. Y bueno, todo lo que nos puede ofrecer Colab, aquí está en estas preguntas con respuestas. Y bueno, si no tienen que usar GPU, digo, este ejercicio, yo creo que no necesita de GPU, entonces bien lo podrían hacer con CPU. Y una ventaja también de Colab es que ustedes pueden jalar sus datos directamente desde el Drive. Entonces, si ustedes dan clic en esta carpetita, bueno, ahorita no me aparece nada, pero ok, ya cargó. Si ustedes quieren anclarlo a su Drive, basta con que den clic aquí y les va a aparecer esta celda que ustedes tienen que ejecutar para poder tener acceso a sus archivos de Drive. Les va a aparecer esta URL en la que hay que dar clic, seleccionar su cuenta y darle permitir. Y nos va a dar una clave que hay que copiar y pegar. Entonces, una vez que hagamos esto y demos ejecutar otra vez, pues ya podemos tener acceso a todos los archivos que nosotros tengamos en Drive. Entonces, esto para mí en algún momento fue bastante útil porque se me acababa la memoria en la computadora localmente. Entonces, vean, aquí nos da muchísima memoria. Entonces, pueden ustedes subir las cosas al Drive y desde el Drive jalarlas a su notebook, es algo bastante útil. Esto nada más es como muy brevemente, después lo vamos a ahondar más con ustedes porque puede que lleguemos ahora sí a más arquitecturas que sea más tardado entrenarlas de hasta, yo creo que 3 horas, dependiendo del poder de cómputo que tengan. En este caso, solo si ven que se tarda más de 10 minutos, pues lo pueden hacer en Google Colab. Si no, sin ningún problema, pues creo que 10 minutos no es mucho. Muy bien. Entonces, una vez que ya terminó de entrenar, pues podemos ver nuestras gráficas del costo. Vean qué bonito se ve. Para el conjunto train lo tenemos en azul y para el conjunto de validación lo tenemos en naranja. Entonces vemos que en este caso las curvas sí son muy parecidas, aunque el costo no me parece tan pequeño. Recuerden que queremos que sea lo más cercano a cero que se pueda. Y recuerden que ahora usamos una métrica que nos da el accuracy. Esto es algo que nosotros vamos a querer maximizar, que nos dice cuántas predicciones fueron correctas del total de predicciones. Entonces, mientras más cercano a 1 sea, mejor. Y vemos que también las curvas son muy parecidas. Muy bien. Y ahora vamos a evaluar nuestro entrenamiento en el conjunto test. En este caso solamente se usan los parámetros óptimos encontrados y vemos que nos da una accuracy del 92%. En estos casos, el accuracy pues es el final que tenemos. Para el conjunto train es del 92% también. Y para el conjunto de validación es del 93%. Entonces vemos que los valores son muy parecidos. ¿Ok? Noten que aquí se está haciendo la evaluación para todo el conjunto de entrenamiento, perdón, para todo el conjunto de prueba. Y aquí se hace lo mismo, pero solamente para las primeras 100 muestras. Entonces, pues por supuesto, el valor va a cambiar. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro modelo entrenado, podemos proceder a la parte más interesante para la finalidad. Lo que nosotros queremos es hacer predicciones. Ahora noten que el conjunto test es algo con lo que nuestro modelo no ha trabajado. El conjunto que nosotros le damos para entrenar, pues es el conjunto de entrenamiento. Lo que también trabaja es el conjunto de validación. Pero el conjunto test apenas lo vamos a usar. Es algo que nuestro modelo no ha visto. Es como si fuera algo completamente nuevo. Entonces, vamos a ver cuáles son las predicciones. Para hacer predicciones se usa el punto predict de Keras, el método predict. Y aquí se lo estamos aplicando a nuestro test X.
Por supuesto, solo se aplica a las entradas, es decir, a nuestras X de las muestras, es decir, a las imágenes de prueba. Esto nos va a dar un output que nosotros vamos a poder comparar con las salidas test Y, porque es algo que nosotros tenemos. Entonces tenemos la posibilidad de comparar la salida que nos da la red con la salida que nosotros sabemos que es la real. Entonces aquí nos dice que para la muestra 34, la predicción del dígito es 7. Ok. Y vamos a ver si es cierto. Desplegamos la imagen, vemos que efectivamente es un 7 y, bueno, a nuestros ojos, y sí, es un 7. Noten, por favor, la diferencia de que aquí este 7 que tenemos aquí viene de la predicción de la red, mientras que este 7 que tenemos aquí viene de lo que nosotros sabemos que es el target, porque viene de test data. Okay. Y ustedes aquí pueden escoger la muestra que ustedes quieran desde el 0 al 10,000, porque es el número de muestras que tenemos, perdón, al 10,000 menos 1, porque es el número de muestras que tenemos en nuestro conjunto de prueba. Entonces nosotros podemos elegir la muestra 2345. La red me dice que corresponde a un 9. Vamos a ver si es cierto. Sí, corresponde a un 9. Perfecto. Entonces ustedes pueden hacer aquí predicciones, pueden poner cualquier número entre el 0 y el 10,000 menos 1 y ver la predicción de la red y después comparar con lo que nosotros sabemos que es el target. Y bueno, esto es todo por esta clase.